y para presentarles. Bueno, muchas gracias por continuar en este viaje del Seminario Virtual de Eneagrama, un mapa de autodescubrimiento. Yo soy Diana Cícer y me gusta nombrarme como puente entre las personas que están listas para su proceso de desarrollo personal y estos guías maravillosos que tienen muchísima experiencia tanto en su trabajo personal como acompañando a otras personas por muchísimos años en este mundo del eneagrama. Hoy no es la excepción y además estoy súper contenta porque tengo conmigo a dos de mis maestros, a quienes admiro mucho, quienes tienen muchísimo recorrido y que son unos muy buenos sherpas. Además, es la segunda vez que nos acompañan juntos con Iván y la tercera vez que nos acompaña Concha Moreno. Ahora se los voy a presentar un poco a quienes todavía no les conozcan. Vamos a tener una ponencia muy especial, por eso está al final del recorrido, para dejarnos muy inspirados para este camino que emprendemos desde aquí. Una parte es recibir la información, pero otra parte es empezar la formación y una todavía más allá, la transformación, y de esto probablemente vamos a hablar hoy. Así que Concha Moreno, ella es diplomada en Magisterio de Filología, diplomada en Ciencias Religiosas, máster en Psicoterapia Humanista, es especialista en terapia centrada en la persona y en terapia Gestalt, es trainer en Focusing, es una de las primeras personas en España en empezar a hablar de eneagrama, ha trabajado en el ámbito docente por más de 20 años, es miembro acreditada de la Asociación Española de Eneagrama, su formación en eneagrama empezó ya por allá en los años 90, así que la experiencia que tiene en este recorrido, además en distintas escuelas, es muy amplia. Y está también en toda la parte solidaria del eneagrama, acompañando a distintos grupos en personas en situación de vulnerabilidad. E Iván Hurtado, este cómplice y compañero a la par de hace varios años, nos aporta además una visión muy integradora. Él es profesor acreditado también de la IEA, de la Asociación Española de Eneagrama, es especialista en focusing, es ingeniero técnico en topografía y piloto dron, y voluntario y coordinador del Centro de Escucha San Camilo de Valencia. Muchas gracias a Concha, muchas gracias Iván por acompañarnos nuevamente aquí en el Seminario Virtual de Eneagrama. Muchas gracias a ti, Diana, Muchas por esa gracias. presentación tan solemne. No, y me quedo cortísima y siempre la invitación es vayan acá a la pestañita a mirar bien sus biografías porque de verdad es que no se han quedado quietos un minuto de la vida con todo lo que hacen. Actualmente son terapeutas, trabajan en grupo, están dando cursos también de eneagrama, del que yo he tenido el honor de participar el año pasado. Así que eso, no es que estemos jubilados, ¿no, Concha? Todavía. No, ahora ya entro en la cárcel a dar cursos. Esa es la última propuesta que comenzará dentro de poco. Me alegro mucho. Bueno, la experiencia que tienen Iván y Concha es de oro y por eso nos van a poder conversar del camino, ya estando en un lugar de haberlo transitado varios años, de conocer las etapas del viaje, de conocer dónde es común que nos atasquemos en ese proceso que empezamos a lo mejor con mucho entusiasmo, muy motivados y que después hay etapas del viaje más complicadas donde encontramos más resistencias y cómo hacer para atravesarlas mirando un buen norte. Así que cuéntenos, Concha y Iván, qué es lo que vamos a estar escuchando hoy para que podamos ponernos cómodos, sacar ahí si quieren alguna libretita para anotar, y si no, esta será una ponencia seguramente para repetir, para ver con calma, para sentir que se mueve mientras los vamos escuchando. Pues como es un Comparto mapa, comienza comparto pantalla, perdona, Concha, y voy a apagar una alarma que tengo en el fondo, un segundito. Pero lo que quiero comentar es que como Iván es el topógrafo, el ingeniero topógrafo, es buena idea que empiece él a explicar el mapa. Pero bueno, lo que os quería comentar es que lo que hemos hecho Iván y yo es trazar como líneas maestras del mapa, ¿no? Entonces, desde dónde empezamos hasta dónde podemos llegar. Y todo tuyo, Iván. Un segundito y así. Yo creo que lo interesante que podemos hablar es hablar de este dominio de nuestra parte más imaginaria, donde realmente la conexión con la realidad es bastante poca. Nos permite transitar
y cruzar todo lo psicológico hasta realmente llegar a las cimas de lo más espiritual, digamos, ¿no? Entonces, lo que Concha y yo denominamos de una forma más coloquial una subida al Everest, ¿no? Realmente prepararnos para alcanzar una cima que es realmente alta, ¿no? Entonces, lo interesante es primero sentarse y plantearse honestamente cuál es mi cima, hasta dónde voy a llegar, ¿no? ¿Cuál es mi meta? ¿A dónde, o sea, por ejemplo, aquí hemos puesto el Aneto, que es un pico alto en España, pero evidentemente en Argentina está el Aconcagua, o ya nos vamos al Himalaya, subimos un K2 o subimos un Everest, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi cima? ¿Y mi cima se compara con la de otro? Quizá también eso hay que preguntárselo honestamente, porque muchas veces vivimos en el punto de la comparación, ¿no? Entonces tengo que preguntarme honestamente, ¿yo hasta dónde quiero llegar, ¿no? Eso es súper importante. Y un tercer punto es, ¿qué necesito para mi subida? ¿Con qué voy a cargar mi mochila? ¿Con qué condiciones tengo que ir? ¿A quién voy a buscar? ¿Con qué voy a contar? ¿Necesito conocer la cartografía, estudiarme los mapas o necesito transitar los mapas con alguien, ¿no? Por eso Concha y yo muchas veces, como has dicho antes, Diana, es el tema del Sherpa, ¿no? Poder transitar con alguien que al menos haya recorrido o llegado hasta cierta cima, ¿no? Entonces, lo que Concha y yo denominamos subir al Everest es como transitar por 3 grandes escalas en un recorrido en el que habría 9 etapas, como dice el eneagrama, ¿no? Donde primero va a tener que suceder algo para que yo me prepare y poder decidir pasar por algún lugar complicado. Aquí le hemos denominado el pasar el glaciar del Kumbu. Entonces, ¿por qué pasar un sitio tan complicado? ¿Por qué pasar frío? ¿Por qué llegar a una altitud? ¿Por qué me falta oxígeno? Si yo en mi vida estoy bien, si yo no tengo ningún problema. Evidentemente, algo ha pasado previamente, en que como muchas veces comenta Concha también, ¿cómo es posible que mi jefe en el trabajo, una persona en la charcutería, mi cuñado, me haya dicho exactamente las mismas frases o prácticamente las mismas frases de lo que me está pasando, ¿no? ¿Se conocen? ¿Aquí pasa algo raro? ¿Llevo algún cartel que no me veo? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo es posible que me empiece a plantear prepararme una mochila con un material y pasar por un lugar que voy a pasar mucho frío? Posteriormente, si mi cima está más arriba, llegar a lo que llamamos el campamento base del Everest, que ya está a una gran altitud, o coronar mi cima. Y este es el recorrido que os queremos plantear en esta presentación, en esta charla, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, llegar o pasar por un glaciar como este no es ya una cosa fácil, sino que va a tener un primer proceso en 3 etapas, ¿no? Que ahora nos cuenta Concha. Pues sí, una vez que uno llega a este lugar, Iván y yo preguntamos siempre en los cursos, si hay alguno que se encuentre bien, a gusto, que su vida le vaya bien, igual no es el momento de meterse en este viaje, que lo disfrute, que esté a gusto. Eso es un poco como las tradiciones antiguas. No enseñaban este mapa hasta después de los 40 años, por muchos motivos que, bueno, ahora no viene el caso. Pero es cuando ya has tocado techo. O sea, este punto de, cuando yo sea mayor, voy a hacer. Cuando yo sea mayor, y un día dices, ya soy mayor y ahora qué, ¿no? Entonces, empezamos con las 3 etapas de conexión con la realidad. ¿Veis? Entonces, mi idea del yo. Hola, aquí veis que abajo nombro que es Gurdjieff el que habla de hombre 1, hombre 2, hombre 3, que es el hombre mecánico. Es cuando el dominio del ego está ahí colocado. Primero necesito averiguar quién creo que soy yo, cómo son mis comportamientos. Aquí está la historia de los test y tengo que deciros que los test no son muy fiables.
porque una cosa es lo que yo creo que soy y otra cosa es lo que soy, otra cosa es cómo actúo y otra cosa son mis motivaciones profundas, ¿no? Todo el mundo conoce palabras como proyección, todo el mundo conoce todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego para enfrentar la realidad siempre necesito un otro que me refleje, ¿no? Y que me recuerde, que me indique. Entonces ahí está el Sherpa, ahí está el grupo, ahí está el terapeuta. Por eso le llamamos las etapas psicológicas, ¿no? Esto, solamente estas 3 etapas inician una profunda revolución en el ser humano, ¿no? Estas actitudes, estas preguntas de ¿por qué hago esto? Estábamos comentando antes, Iván y yo, no, yo soy una persona muy pacífica. No, pero el otro día montaste una concha. Ay, sí, es que esto me sacó de mí. Ah, sí, ¿y quién se quedó en ti mientras tú estabas fuera? ¿No? Entonces empiezas a observar, pues, que tus comportamientos, en muchísimos casos, no son los que tú te responsabilizarías. Sí, es que no. Es lo que llamamos reacciones. Dejamos de ser proactivos y somos reactivos. Desconocer esos aspectos de ti mismo, pues genera una profunda revolución. O sea, yo el día que averigüé que era una persona controladora, vamos, ni muerta lo hubiera aceptado. Y resulta que soy controladora hasta dormida, lo cual es tremendo. Entonces, claro, entre lo que te reflejan, lo que tú ves, vas aceptando, asumiendo. ¿Sabes qué motiva eso? Y si ahora pasas el dibujo, a mí se me está moviendo, a vosotros no. Entonces era mi internet. Bueno, no pasa nada. ¿Ves la caja, Concha? Sí, la veo perfectamente. Entonces, si tú lo señalas con tu ratón, seguro que... Esto es la base del eneagrama, te dice que nuestra alma, nuestra conciencia, es una gota del uno, ¿no? Somos algo que cae de un todo y toma tierra en un cuerpecito que no es consciente. Es nuestra luz dormida. No sabemos, olvidamos de dónde venimos, olvidamos todo. Entonces, la imagen que Iván y yo colocamos es una caja que envuelve la conciencia. Entonces, en esa desconexión, nosotros tenemos que adaptarnos a este mundo. Y en nuestra adaptación tenemos una única necesidad: ser amados. Porque nosotros venimos del amor y buscamos el amor. Y a través de las neuronas espejo, del proceso de individuación, nos empieza a entrar miedo. ¿Qué tengo que hacer para que me quieran? Entonces, nuestro radar hasta los 7 años está haciéndose una idea del mundo en función de la reacción, de los condicionantes, de las correcciones, de los juicios que vamos viviendo. Eso nos lleva a la fase 3, que nos genera una identidad. Es falsa por adaptativa, no por negativa. Es decir, yo me he hecho una idea en la cual digo, si yo soy así, me van a querer. Entonces, cada vez que quiero que me quieran, yo saco un personaje, ¿no? Entonces, ese es el punto donde yo ya estoy adaptado, estoy definido, tengo un eneatipo,
con sus defensas y tan a gustito metido en la caja. Y el mapa es viajar de la falsa identidad al miedo y del miedo a la conexión con la esencia. Y vamos a recorrer el viaje de vuelta a casa. Eso Me encanta, sería. Conche, y me gustaría aquí aclarar que acá no estamos hablando de eneatipos, sino de todo el mapa del eneagrama en cada uno de nosotros, independientemente desde el puntito en el que empezamos en el mapa como eneatipo. Esto es el símbolo, cómo opera en todos nosotros. Sí, no, hoy no hablamos de eneatipos, hoy hablamos del mapa. Ahí. Luego cada uno tiene su pequeño mapita dentro del mapa, ¿no? Y en el siguiente dibujo, que es un poco más psicológico, un poco, ahí se ve un ser humano con un cerebro triuno, ¿no? Tiene un cerebro reptiliano y sensorial, tiene un cerebro emocional, tiene un cerebro mental. Entonces, que todo ello está en función de cómo debo ser. Es decir, lo que yo debo ser para que tú me quieras. Y esto lo que genera es una presión y sobre todo genera, yo le llamo la hipoteca de vivir de puntillas. Es como, tengo que dar la talla. Claro, eso se nos queda fijado, genera una serie de automatismos, es un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Que nos genera una dependencia del entorno, porque mi estima va a depender de lo que tú me reconozcas. Y esto duele. Entonces, para curar esa herida, yo me pongo unas tiritas que se llaman defensas. Claro, con las defensas no hay encuentro, hay desencuentro. Y ahí faltaría poner, detrás de la carencia y el vacío viene la humilde depresión. O sea, ya no puedo más. O sea, mira que me esfuerzo y esto no solamente no funciona, sino cada vez funciona peor, ¿no? Entonces, en el lado de la izquierda, cuando uno acepta yo soy y pasa esos 3 niveles del encuentro con mi miedo, con mis motivaciones, aparece la conciencia. La conciencia nos lleva a la tolerancia y eso nos lleva a la confianza y eso nos lleva al encuentro y eso nos lleva a estar presente en lo sagrado. Y yo llamo lo sagrado a esa parte interna nuestra que es puro amor. Y el eneagrama le llama la esencia. Entonces, esa profundidad te catapulta a la cima, que es la trascendencia. Eres mucho más que una caja. Eres muchísimo más que tu eneatipo. Y llegamos al campamento base 2. A la segunda gran escala del viaje, que es haber pasado ese glaciar, como hemos visto, haber llegado a mirarse con más profundidad. Pero aquí empieza una parte de la psicología profunda y de la espiritualidad también, ¿no? Aparece esa apertura a la trascendencia. Y lo primero que nos va a ocurrir es que hay una serie de afectos y de tensiones subyacentes, que es lo que podríamos denominar el primer shock, es decir, el punto 3 que hablaba Concha anteriormente, ¿no? Llegar a la autenticidad. Y aquí vamos a tener un contacto con la parte corporal. Aquí vamos a empezar a pensar que todo el entendimiento del eneagrama puramente mental no solo nos va a servir para seguir el viaje, vamos a tener que pasar algo más. Riso y Hudson a esto le llama que comenzamos a descubrir una experiencia sentida en este momento, ¿no? Es decir, empezamos a tener lo que llamaríamos en focusing contacto con nuestra felt sense o sensación sentida, ¿no? Es como un momento de despertar, el momento de pasar del análisis de lo analítico puramente mental a tener un contacto
real con nuestro cuerpo, a sensar nuestro cuerpo, ¿no? A permitir que se abra un espacio entre lo que yo realmente soy, empiezo a tener contacto con lo que realmente soy o puedo llegar a ser con todas estas defensas que Concha nos cuenta, ¿no? Porque todo ese espacio muchas veces lo estamos llenando de una cierta basura mental, ¿no? Es decir, defensas, proyecciones, disociaciones, hábitos. Y fundamentalmente lo que hemos hecho es identificarnos con eso, ¿no? Entonces, claro, ahí empezamos a darnos cuenta de la cantidad de tensión y de afecto que está ocurriendo en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo realmente vive en presente. Como decía Gurdjieff, tenemos que conectar todos los centros, incluido nuestro centro visceral, ¿no? Entonces, aquí estamos comenzando a darnos cuenta que nuestro cuerpo nos habla, experienciar, experimentar en mí mismo esa tensión física, ¿no? ¿De qué está formándose? ¿De qué está hecho? ¿No? Mi defensa. Es aquí lo que vemos perfectamente, ¿no? Porque realmente, cuando hablamos de ego, hablamos de desequilibrio, ¿no? Entonces, nos va a permitir poco a poco, con un trabajo constante, estar más en presente, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre? Que eso ya nos va a hacer vislumbrar o darnos cuenta de la cantidad de automatismos que tenemos y ese miedo que se genera con ese automatismo y lo lejos que realmente empezamos a darnos cuenta que estamos, ¿no? Pero bueno, creo que es un paso necesario, es el primer choque. Y yo creo que a partir de aquí es cuando uno que está en ese campamento base y hace la primera noche con frío, con una gran altitud, darse cuenta que uno empieza a ser un alma intrépida, ¿no? Que tiene un amor por la verdad y que le va a llevar como gran antorcha hacia más adelante la misericordia y la compasión. Y ya pasaríamos al quinto estrato, o el quinto estrato que nos va a contar Concha. Y ahí veis la ira, la vergüenza, el miedo y los instintos. Entonces, aquí ya nos pide madurez. En esta subida al Everest ya no es solo caminar con la mochila, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar grietas, vamos a tener que echar una cordada y sobre todo vamos a necesitar la cooperación. Aquí sí que necesitamos alguien que haya transitado por ahí. Entonces, cuando hablamos del instinto sexual, hablamos del dar y del tomar, que es tan difícil. Cuando hablamos del instinto social, estamos hablando del miedo al ostracismo, de nuestra necesidad de pertenencia. Y cuando hablamos de la supervivencia, hablamos del miedo a la muerte, de qué va a ser de mí, de mi fragilidad. Con lo cual, esta etapa necesita muchísima paciencia, bondad, compasión, y nos lleva a echar mano técnicamente. Antes Iván ha hablado del focusing, también hablamos de la respiración holotrópica, también hablamos del eneagrama somático de Marion Gilbert. Es decir, necesitamos que surjan todas esas energías reprimidas, comprimidas, ¿no? Para que puedan sanar. Es que este es el nivel que sale todo. O sea, es el nivel de la bajada al infierno. Yo me río mucho porque cuando hablamos con la gente de la escuela de Claudio Naranjo y habla de ese eneagrama edulcorado, no les falta razón. O sea, entrar en estas etapas es entrar en la noche oscura del alma. Es reconocer tu capacidad de matar, tu capacidad de herir, tu capacidad de y conocerlo y tocarlo, ¿no? Entonces, es el nivel de las pasiones, de nuestras distorsiones, como nuestro corazón contraído
eh, eh, hace daño, nos hace daño a nosotros y hace daño a los demás. Entonces, solo podemos llegar aquí cuando hay suficiente conciencia y presencia. Cuando hemos equilibrado nuestros tres centros. El mundo sufí le llama baraka. En cristiano le llamamos la gracia. Es unos centros superiores que nos empiezan a inspirar y nos van ayudando a cruzar al otro lado. Aquí hay componentes fisiológicos, pero es cuando nuestro cuerpo se abre a ciclos desconocidos para nosotros, las energías, los ciclos lunares, entrar en espacios y decir, es cuando el ser humano empieza a formar parte del todo somos uno. O sea, es cuando, si tocáramos en una orquesta, es cuando nuestro oído dice, uy, aquí hay un desafine, ¿no? Por muy alejado que esté, ¿no? Entonces, todas estas cosas estábamos muy protegidos por el ego, porque estas cosas afectan y pueden afectar duramente. Entonces, el ego nos deja de proteger, con lo cual estamos profundamente vulnerables. Y entonces, claro, eso nos hace sentirnos fatal. O sea, primero cruzamos la pasión y ahora entramos, yo lo suelo describir como es el momento en que la crisálida ya ha salido, ¿de acuerdo? Y nos ha salido algo aquí detrás que no sabemos bien para qué sirve, que además si lo movemos nos duele, y de natural nos queremos poner en la fila de los gusanitos. Y los gusanitos nos dicen, ¿y tú qué haces aquí? Y tú dices, pero si yo era de los vuestros. Entonces, no sabes todavía volar y estamos en el duelo por la muerte del gusano, ¿no? Y el problema es que aquí ya no hay marcha atrás. Es ese momento. Hay un relato que es Juan Salvador Gaviota, como él solo va haciendo todo este proceso, ¿no? Entonces, es cuando le aparece como esa gaviota, ángel de la guarda, ¿no? Que le acompaña y le dedica bondad. Ese es el gran apoyo del grupo, ese que te recuerda que eres luz, ¿no? Entonces es un momento donde el ego ya no tiene esperanza, pero todavía hay que hacer un curso de vuelo. Y es un momento difícil. De ahí la importancia. Yo lo voy a decir muy claro. A mí cuando me vienen y me dicen, mira, yo sé mucho enneagrama porque me he leído todos los libros editados y me lo sé todo divinamente. Yo pienso, vale, te quedaste en el punto máximo 3. No hay más. ¿Lo veis? No, enneagrama no es saber cosas ni memorizar el mapa Michelin. Es caminar, ¿no? Entonces, y ahí llegamos a ese punto donde percibimos que el mundo es maya. Aquí es donde cuadra mucho la película Matrix, ¿no? Donde ves que la realidad no es tal como creías. Y empiezas a ver el mundo como un lugar incómodo, ¿no? Mira, yo que soy 8, es ese punto donde dije, a ver, Concha, tú fuerte, tú no has sido fuerte en tu vida, tú has sido una broncas, pero eso no es ser fuerte, tú eres moñas, o sea, a ti te rompen la vida. Entonces, es esa parte de rendirte a la fortaleza de la vida, no ser tú más fuerte que la vida, ¿no? Mis maestros decían, no es como el amor a la fuerza,
sino la fuerza del amor, ¿no? Con lo cual hay una rendición a esta realidad con dolor. Es como, debe ser parecido a cuando descubres que los Reyes Magos vienen de otra manera distinta a como tú pensabas, ¿no? Pero es el punto anterior a ese agradecimiento, ¿no? Es decir, qué bonito lo que ha pasado, ¿no? Y llegamos a la última etapa. Coronar la cima. El llegar a la última escalada. Quizá donde no es tan fácil llegar, ¿no? Donde ya nos hemos esperado tantos meses y llegamos a coronar la cima. De aquí de nuevo volvemos a tener 3 estratos muy, muy interesantes. Y Concha nos va a comentar también este segundo shock, ¿no? El mundo puramente espiritual. Pues es el vacío, es la confianza. Don Riso, porque yo no lo entendía, yo este momento, por supuesto cuando estaba con él no había llegado ni de lejos, ¿sabes? Yo creo que estaba rodando la aflicción, pero no lo había llegado. Y me dijo, mira, Concha, es la sala de espera de Dios. Tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer. No hay más. Es más, ya ni siquiera hay grupo de montañeros. Ahora es el momento de la asociación de escaladores. Es decir, esa subida se inicia tú solo contigo mismo. Es una opción de fe en ti mismo. Es la nada del todo. Es ese punto donde necesitas no solo ese grupito con el que vas hasta el campamento base, no, necesitas algo más. Necesitas una cordada de gente con fe, donde es ese momento donde piensas, ¿y a quién se le habrá ocurrido venir al Everest? ¿Yo qué pinto aquí? Aquí nadie me recibe, encima ha cambiado el clima. Y ahí tienes que respirar porque es el último, es uno de los estertores más grandes del ego. Ese que te cuestiona, que te pone en duda. ¿Estás seguro? ¿Esto es un Sherpa o es un gurú imbécil? ¿Esto es una cordada de montañeros o te has unido a un grupo de pirados? Se empiezan a disolver. O sea, es ahora sabes y ya no puedes volver atrás. Es decir, ya sabes lo que sabes y no te sirve lo que tú te habías planteado en tu vida. Ahora, también es el final del sufrimiento, ¿no? Es cuando llegamos al punto más alto. Empezamos por el nada que defender, luego seguimos con el nada que demostrar. Pues esta es la etapa del nada que temer, porque hay luz en ese vacío. Es cuando descubres la caverna de Platón. Es cuando... Esto es muy difícil de comunicar. Iván y yo hemos generado un dibujo para intentarlo explicar. Mirad, es el punto en el que el ego es como la imagen de la justicia, que es además un arcano del tarot, ¿no? Que tiene en algunos tiene la espada en alto, en otros en bajo, está ciega, no está viendo la realidad, pero se fía del juicio, de la balanza, ¿no? Y sin embargo, se construye una preciosa imagen como puerta al nuevo mundo que llamamos Estatua de la Libertad, que ha convertido la espada en una antorcha de luz y la balanza en un libro de sabiduría pegado a su corazón.
ese es el momento. Es la única manera en la que Iván y yo hemos encontrado para describir esto, porque este es un camino sin palabras. Incluso se le abren los ojos, se destapan los ojos y se corona, ¿no? Es la capacidad de ver un nuevo mundo. Esa es la entrada a lo que hoy en día es América, ¿no? Un nuevo mundo desde un viejo mundo, ¿no? Y efectivamente, como dice Concha, llegamos al siguiente paso, donde cada vez es más difícil usar palabras. Yo creo que aquí estamos hablando en el verdadero punto 8, el verdadero ser personal. Es como una gran paradoja, quizá la última gran paradoja, donde estamos viviendo un vacío, pero al mismo tiempo estamos en la esencia personal. Aún hay como una especie de residuo personal existente, ¿no? Donde podemos encontrar multiplicidad de ejemplos, muchos ejemplos, ya sea en místicos, Santa Teresa de Jesús, todas esas visiones o incluso bilocaciones en algunos santos, son muy complicados de entender, o donde ya la conciencia empieza a tener contacto a través de clarividencia. Hay como una especie de disolución de ese espacio-tiempo, ¿no? Y eso es difícil para nuestra mente racional empezar a explicarlo. Pero aquí es donde uno comienza a tener contacto continuado con tu esencia personal, porque todo lo demás te ha dado la estabilidad para llegar hasta aquí, ¿no? Y Esto lo explica fundamentalmente la física cuántica, lo explica Einstein, lo explica Maulana, y lo explica el Padre Pío. Lo explica Gurdjieff cuando habla del hombre 5, que es el hombre crístico, que es aquel que están a su servicio las leyes de la naturaleza. exacto. No tú padeces. A mí me da hasta vergüenza hablar de este nivel porque yo creo que me iré de esta vida y me vendrán 3 o 4 más. No, pero para el público en general es crecer en el amor Claro, y percibir la vida como un espacio sagrado, ¿no? Eh, es buscar encarnar en la medida de nuestras pequeñísimas posibilidades las ideas santas y sobre todo las virtudes. No aprendérnoslas, sino intentar vivirlas. mostrarlas también, ¿no? Cuando uno va encarnando esa virtud, va expresando, y es cuando ya le pasa al siguiente punto, que es si en el octavo ya Concha y yo consideramos que es muy difícil de explicar, el noveno, pues si alguien ha leído filosofía Advaita, que es la no dualidad, es donde se llega a la verdadera unión mística, a la verdadera unión, ¿no? Por eso, si nos fijamos bien, el punto 9 está en la parte superior del mapa del eneagrama por esta razón, porque ahí es donde está la unión. Se ha convertido en nosotros la ley del uno. Somos uno con todo, ¿no? Ya no, ya no, ya no es que te pongas ya solo eres, ya no hay más que expresar, más allá del ser, ¿no? Y ahí es donde de ese hemos pasado al diamante que vemos ahí, ¿no? Ese es el diamante absoluto que realmente somos y al que no es tan fácil de llegar. Y esa sí que es la coronación de nuestra gran cima. Y Ahí está. sobre todo, porque dicen los grandes maestros que cuando llegas ni siquiera te has enterado, que es algo que no tiene palabras, que ocurre y que se vive sin conciencia de límite, o sea, ni de haber llegado. Yo me imagino que es cuando estás en la cima del Everest y miras el mundo y te entra esa sensación de, debe ser eso, en mi imaginación. Exacto. Ya eres junto con la cima. La cima y tú sois uno. Ahora, también tengo que decir que esta experiencia tremenda, la vida nos regala momentos. Ese momento en que le he visto a Diana alguno, cuando Lira dice, cógeme la mano, ese es un momento 8. Nos dura lo que nos dura, pero sabemos
instintivamente dónde queremos ir. Es ese punto de amor incondicional donde tu vida y la de ese otro ser se funde. Yo creo que ahí nos dan regalitos, ¿no? Digo ese ejemplo como muchos, ¿no? Un abrazo con un amigo, ¿no? Este tipo de cosas. Lo digo para no desesperarse, porque si no esto suena tan elevado. Desde luego. Pero bueno, lo interesante también es qué podemos, para ir empezando este viaje, qué cargamos en nuestra mochila, ¿no? Entonces, Conchi y yo estábamos mirando y justo precisamente 7 instrumentos como la ley del 7 son los que podemos ir cargando en nuestra mochila, ¿no? Para poder comenzar este viaje de transformación. Como decimos ahí, hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Sí, Esa y que además es para almas intrépidas, como nos estaba diciendo Concha. Entonces, seguramente hay muchos que están diciendo en qué me estoy metiendo en todo este viaje que nos están diciendo, y creo que es una pregunta muy sana, como dice Concha, si tu vida está yendo fantásticamente, a lo mejor no es el momento, pero sí ¡Déjalo! que, claro, pero sí que es bueno saber esto, porque si yo estoy aspirando al Everest, voy a necesitar una mochila y voy a necesitar un entrenamiento, y en un momento esto ya no se vuelve para principiantes que escalan solamente el Cerro Pan de Azúcar y que solamente nos damos cuenta de algunas cositas, sino que hay un amor por el misterio, hay un amor por la verdad, hay un amor por ver cómo es que se conecta todo esto, que nos saca de un lugar cómodo, como decías, que el ego nos está protegiendo y nos está ayudando a adaptarnos y a sobrevivir en la realidad. Pero hay otra parte que es del el misterio profundo, del para qué estoy aquí, que son preguntas que empiezan a ser muy incómodas, ¿no? Una de las invitaciones que yo hacía es como, a ver, pensar, todos cumplimos, cada criatura viva cumple una función acá en todo el cosmos, ¿no? Y entonces las abejas, por ejemplo, que son grandes polinizadoras y que van de un lugar al otro y que básicamente hacen que la vida en la Tierra sea posible, nosotros hemos recortado a que las abejas hacen la miel con la que endulzamos las infusiones o a que hacen la cera con la que tenemos el bálsamo para ponernos en los labios. Y eso es como pensar que el ser humano ha venido a hacer un montón de edificios y cohetes para ir a la luna y morirnos. O sea, es como un recorte muy pequeño del misterio grande que hay y que nos da mucho sentido, que nos da mucho propósito, porque si no está como esta sensación de vacío de terminé el checklist y ya fui a la escuela y ya trabajé y ya hice un montón de cosas y ahora que sigue, que por eso tiene todo el sentido lo que nos decías en la primera parte, que estas enseñanzas no sean habituales para personas menores de 40 años. Hay una ponencia muy linda de la primera parte sobre los septenios, donde nos están hablando de qué ocurre en cada septenio, y claro, después de los 40 empieza ya los septenios del alma, ya no son los septenios de la psicología, ya no son los años en los que le estamos dando al mundo o en los que estamos entendiendo las reglas de juego, porque es que los primeros años es enterarnos qué pasa cuando llegamos a este mundo, cómo hago con este mundo, dónde participo, y entonces es todo lo volcado hacia afuera, los hijos, el trabajo, la carrera, lo que nos ha pedido y nos ha demandado el mundo, pero empieza ahí un periodo de decir, bueno, ¿y cuál es mi camino personal? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Qué hay más allá de una vez que ya cumplí con lo que la sociedad o el mundo me estaba requiriendo? Entonces, tiene todo el sentido esto que nos vienen contando. Es normal que ahí vienen muchas crisis existenciales, a veces vienen antes, a veces vienen un poco después, a veces nos pasamos en la Matrix y nunca nos enteramos, a veces pienso bienaventurados aquí. Cada vez llegan antes, Sí, curiosamente. O sea, creo que estamos viviendo una etapa de cambio. Una de las cosas que yo escuchaba a uno de mis maestros es que el eneagrama, que lleva miles de años, surge a la luz cada vez que va a haber un cambio de paradigma. Y el último fue en el Renacimiento. Entonces, me llama la atención eso. Ya no nos sirve ir a comprar la mochila al mercadillo, ya tenemos que ir al Decathlon o a un sitio especializado, ¿no? Ya no nos sirve unos guantecitos que nos tejió la abuela, ya tenemos que buscar el guante térmico porque vamos a sufrir presiones importantes.
¿no? Claro, acá pasamos de la parte del principiante a quienes realmente son estas almas intrépidas y entonces acá nos van a contar qué cargar en esa mochila, qué tener en cuenta para Claro, llevar al viaje. claro. Y entonces nos hemos dividido Iván y yo por comentarlo. Pues mirar, buscar la verdad sin juicio, con curiosidad e interés. O sea, lo primero que tenemos que sacar es el juicio. Con juicio no llegamos. No hacer, dejar que ocurra. Es decir, cuando vamos aquí, imaginar la subida al Everest, nosotros la hemos planeado porque tenemos vacaciones del 1 al 15 de marzo. Bien, y vamos, llegamos, y mira por dónde el 15 de marzo hay borrasca. Nos toca aceptar las condiciones del camino. Tenemos que saber que el camino nos va a hacer a nosotros, no nosotros el camino. Cuando hice el Camino de Santiago, cuando me lo propusieron, yo dije, y por Dios, si yo no sé cuántos años hace que no hago caminatas. Me dijo la persona muy querida, me dijo, Concha, el Camino de Santiago no se hace con los pies, se hace con el alma. Me acuerdo que le dije, entonces sí lo hago. Y caminé 400 kilómetros en 10 días y no tuve ni una sola ampolla. Y es que es así. Entonces, esa disposición a estar receptivos. Vamos a ver cosas y oír cosas en las cuales dices, ¿de verdad? ¿No hay un rodeo? ¿Tenemos que cruzar este agujero? ¡Ay, Dios, que yo no he hecho escalada en mi vida! ¿No? Estar abiertos a ese momento, ¿no? De que el camino te va a hacer a ti, ¿no? Claro. Y otro punto importante es también pensar que si tú has leído un libro sobre el Himalaya, eso no quiere decir que ya tienes con un solo libro la capacidad de subir, sino hay que buscar apoyo. ¿Y en qué o en quién es buscar un apoyo? Pues evidentemente buscar guías, sherpas, que hayan podido atravesar una parte del camino o todo el camino, y evidentemente también ir bien acordado, o sea, bien anudado y acordado con tu grupo, ¿no? Buscar un grupo que también te apoya mientras subes y asciendes, ¿no? Eso es Ningún montañero sube solo a la montaña. evidentemente, subir en grupo, ¿no? Y entonces ocurre que te das cuenta que esta vivencia es aprender de todo, es sumar, es multiplicar. No se trata ni de dividir, ni de restar, ni nada por el estilo, sino que toda experiencia que vas a ir te va a ir sumando en tu vida, ¿no? Entonces, no puede haber una verdadera ascensión si no cultivamos un amor por nosotros mismos, si no estamos incluidos en nuestra propia autoascensión. Esto es como diría en la filosofía Martin Heidegger, la filosofía del autocuidado, ¿no? Es donde él nos está diciendo que tengamos siempre presente eso, ¿no? Y seguir una práctica, lo que significa es que nosotros antes de poder subir un Everest, pues a lo mejor tenemos que prepararnos previamente, ir un poco al gimnasio, saber que podemos caminar 4 o 5 horas diarias en unas condiciones, o sea, la práctica que elijamos, pero que nos ayude a esta ascensión, ¿no? A este recorrido bonito. ¿Cómo es? Montar campamento, desmontar campamento, hacer la comida, que lleva Usar muchas más piquetas, cosas. saber que hay una linterna para las noches oscuras. Efectivamente, ¿no? Y esta parte es súper importante porque, y esto lo hemos hablado también en otras ponencias y lo hemos hablado a lo largo de los años, que enneagrama por enneagrama no es que transforma, no es como que te da el mapa, pero después tienes que ir a ver, ok, yo me doy cuenta de la dificultad de mi gestión de emociones, ¿qué herramientas me ayudan con eso? Yo me estoy dando cuenta de la dificultad que tengo para conectar con las sensaciones corporales y aterrizar en el presente que me dice mi cuerpo. ¿Qué herramientas nos están ayudando a eso? Y acá viene un abanico grande que es complementario, que no compite y que es muy importante porque si no el enegrama se nos queda muy intelectual, pero cuando queremos ir a la transformación no tenemos cómo porque no hemos hecho justamente esto que nos están diciendo de la práctica.
Está la biodanza, los movimientos del cuarto camino de Gurdjieff, la espiritualidad de los grupos sufíes. Hay un abanico tan grande como personas. Cada uno le toca ir experimentando, ¿no? En emotions, bioenergética, hay tantas posibilidades como cada uno va a buscar esa práctica que va a Claro. ayudar a seguir, ¿no? Y por último, hemos preparado, esto yo creo que es por culpa de haberme vivido en la educación, lo que yo llamo chuleta para caminantes. O sea, es como un pequeño resumen. O, bueno, también podría ser el flyer de la ascensión, El ¿no? programa básico. El programa básico, ¿no? Entonces, que también puede servir como recordatorio. Esto no tiene que ver con los eneatipos, es el mapa, ¿no? Aquí lo tenéis. La primero es que estamos ausentes. Claro, pues como bien, Normalmente evaluamos esto. claro, pues De sí, seguida lo reprimimos. efectivamente. O sea, sin tomar, estando ausentes no podemos comenzar el viaje. Es decir, no podemos dedicarnos a comer pipas en un sofá, pero realmente la ausencia no nos va a llevar. Tenemos que tomar una primera conciencia, ¿no? El primer paso es el que nos va a permitir saber o sentir que estamos en un estado de identificación. Ese es el primer punto, ¿no? Que nos está diciendo el mapa, ¿no? Del eneagrama. Claro, el segundo es verlo. Normalmente lo evaluamos, ¿no? Entonces, esta evaluación tiene mucho que ver con reconocer que estamos atascados. O sea, si no reconozco que estoy atascado en algo, ¿de qué me sirve? Y sobre todo sorprendernos en ello, ¿no? Es despertar el sentido sobre la mente. Es ese punto que yo os decía, de repente me ha entrado un enfado, es ese punto de respirar y decir, ¿qué me pasa? Uy, ¿qué es esto? Y pararte justo, lo que llamamos pillarte. Yo creo que los puedes ir pasando y así lo van viendo. ¿Ves? Es volver a los sentidos. Es como el darnos cuenta, ¿no? Exacto. El siguiente sería, como dice aquí, el siguiente pasito sería decirlo o reprimirlo. Aquí es que tener en cuenta siempre que reconocer es aceptar, ¿no? Es esa ayuda a tomar conciencia que se produce muchas veces en terapia, ¿no? Es que te permita que esa verbalización va a ayudar a reconocer, a asumirlo, ¿no? Es ponerlo ahí delante, ¿no? Decirlo, ¿no? Como decimos aquí, simple y francamente, en el que estamos, sin analizarlo ni juzgarlo, ¿no? Y el siguiente pasito sería pues sentirlo o imitarlo, ¿no? Es como ya pasar de la mente al cuerpo, ¿no? Aquí hablamos otra vez de nuevo esa felt sense, cómo sentimos esas tensiones aquí y ahora, ¿no? Es como en este pillarnos que dice Concha, ¿no? Es como, bueno, yo llevo mal un conflicto, pero me pillo cuando justo estoy en una discusión, pues, bah, me está doliendo el estómago y además tenso la mandíbula, ¿no? Pues entonces estoy empezando a sentir la tensión corporal, ¿no? Este es el momento. Luego el siguiente punto es aprender a permanecer con ello, no quejarse, ¿sabes? No victimizar. El victimizarse es una forma de evitar, ¿no? Entonces, estamos hablando de relajar, no de hacer un movimiento esquizofrénico, de decir me distancio, no. Tiene mucho que ver con corporalizar, permanecer en ello. Déjate invadir por ello. Déjate sentir el dolor, la ansiedad, ¿vale? Esto nos lleva a situaciones sumamente interesantes, porque cuando nos experimentamos, vemos cómo llega, nos impacta, da su lugar y se va. Pero si no estamos en ello, no se va.
es ay, 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 ¿no? Y luego, que relajarse, por Dios santo, no es desapegarse. O sea, puedes estar presente y sensible, sin distanciarte y sin mojarte. Esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque ahí es cuando nuestras pautas emocionales empiezan a aparecer los hábitos que la generaron. Entonces entramos, ahí es donde, sobre todo los puntos 4 y 5, el trabajo corporal es increíblemente saludable. Yo con Andrea Isaacs, con Eneamotion, de hecho este fin de semana, ¿verdad, Iván? Hemos estado trabajando eso, cosas nuestras, increíble, como te liberan, ¿no? Es como que te das cuenta que eres más grande que eso no se te pone encima, ¿no? Exacto. Y el siguiente proceso casi natural que aparece es, aquí hemos puesto respirar o el miedo. Claro, esa respiración natural va a surgir, pero mucha gente piensa que eso es como hiperventilar, ¿no? Que es como un efecto de ansioso, histérico. No, hiperventilar, no, sino que una vez el cuerpo ha entrado en este estado que dice Concha de relajación, nuestra respiración es acorde, ¿no? A eso que está ocurriendo, ¿no? En vez de esa respiración del estrés, que es más agitada, que es más superficial, sino otra forma de respirar profundo, que el aire penetre en nosotros, eso nos hace más centrados, más reales, ¿no? Así es como ocurre en ese punto 6, ¿no? Y nos cambia, la respiración nos cambia, Uh-huh. ¿no? Claro. Y luego el punto 7, que es la reconexión. Estamos acostumbrados a como a imaginar lo que sería estar presente. Y claro, no hace falta, con estarlo es bastante. Pero claro, nuestra mente dice, vale, ahora estoy presente, ¿cómo me siento? Pero dentro de un rato, ¿cómo me sentiré? Vale, pues mientras hacemos eso, nos hemos evadido. Entonces, si estamos presentes, los planes, los guiones, desaparecen. Entramos en profundidad, en una mayor claridad. Ya no suponemos, observamos, ¿no? Con curiosidad e interés. Esta es una frase mía que uso muchísimo porque averiguar que no hay nadie objetivo, que todos somos subjetivos, a mí me pareció un drama. Pero que sí es cierto que cuando no juzgas, ves la realidad con una claridad tranquila, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que la vida tiene un flujo? Que no tienes tú que decirle a la vida lo que tiene que hacer, que la vida te escucha y te lleva. A eso me refiero. Ese sería el punto 7. Por eso también es el punto del agradecimiento, ¿no? Luego llega el punto 8. Concha, creo que también puedes contarnos el punto 8. Ah, pues sí, es que me he perdido. Pero bueno, esto es lo que se llama triangular, en vez de polarizar. Es salir de las tensiones, de buenos, malos, es cambiar la narrativa. O sea, esto los terapeutas sabemos muy bien que este trabajo es tan importante. Cuando decía Erickson, todos tenemos derecho a narrarnos una infancia feliz, porque va a depender de nuestra narrativa, ¿no? Es cuando puedes comprender los contextos, cuando puedes colocar tus problemas y puedes colocar tú ti mismo en perspectivas mucho más amplias, ¿no? Con más luz,
con más equilibrio, ¿no? Esto que decía Einstein, no podemos resolver un problema en el mismo nivel que se creó. Esto es lo que el eneagrama habla de triangular. Es decir, ha sido ayer o antes de ayer el Día de la Mujer. Esto es polarizar. Hombre, mujer. No, el derecho es a ser persona. Si yo hablo de persona a persona, dejo de polarizar. Ya he triangulado, ¿no? Ese sería un poco el punto 8, ¿no? Claro, Lo cual, ahí también está el tema de la famosa filosofía del lenguaje, y ese lenguaje significativo haces tu propio cambio de narrativa. Y entonces, evidentemente, ya queda solo, como diríamos en Enneagrama, que esto no es un plano, sino que volvemos al do, ¿no? Al punto 9. Y este no, recorrido, esto habla el PNL, o sea, claro, exacto. todo esto que sabemos manejar, ¿no? En la Claro. comunicación no violenta, hay ahí un montón de aspectos, ¿no? Y en ese cambio de propia narrativa hace que tú eleves, como dice Concha, triangulas y te subes, ¿no? Sube el proceso energético o tu nivel energético, ¿no? O si podríamos decirlo así. Entonces este recorrido lo que hace es abrirnos a más presencia. Y esto te subes a un recorrido, a una vivencia de otra manera, aunque externamente parezca que sea exactamente igual, ¿no? Claro, vuelves al punto 1, pero de una octava superior. 2, 3, y ahí tienes el 9, que es el do, cambio de octava. Y pasamos a esta espiral maravillosa. Y esto es todo Qué lo que... recorrido maravilloso. Yo mientras iban explicando esta última parte, se me vino una imagen a la cabeza de mi hija, que tú la mencionaste, Concha, de cuando ella, por ejemplo, se va a tirar por un tobogán, lo que hay es miedo, ¿no? Es como que está arriba y hay como un entusiasmo de, uy, ¿qué pasará? Porque yo veo que los otros niños se están tirando y yo me quiero tirar, pero tengo miedito, y una vez que se lanza y ve que no pasa un peligro, lo que ocurre es este cambio de energía, decir, otra vez, y ahora quiero ir y ahora lo empiezo a disfrutar, porque claro, cuando ustedes están hablando de hacerle el duelo al gusano, de que empezar a desplegar las alas, es esta también esta frase, ¿no? De Claudio Naranjo, que cuando estés al abismo tienes que saltar para que se puedan desplegar las alas. Racionalmente nos parece, ¿cómo vas a hacer eso, no? Como, pero este ego que te ha protegido, ¿cómo lo vas a dejar de lado? ¿Cómo vas a empezar a bajarle el volumen si no estamos seguros de que con lo otro nos va a ir bien? No estamos seguros que si nos tiramos realmente nos va a salir las alas, pero hay un anhelo, hay como una cosa de, ¿y si sí? ¿Y si puedo volar? ¿Y si sí me salen las alas? Que yo veo esto con mi No, hija, ¿no? Como es atravesar el miedo, y cuando lo puedo hacer es como, wow, esto era, y tengo ganas de más. Esto que nos va llevando como el entusiasmo de decir, llegué al campamento base y está la cima, y entonces, bueno, es que si llegué acá a lo mejor me puedo animar a ir, pero obviamente que va en espiral, que acá no hay atajos, que cada paso es muy importante, este paso que nombrabas en el 4, ¿no? De permanecer con lo que me está pasando para ver que esto no es peligroso para mí, porque soy más que este dolor que estoy sintiendo, porque soy más que este miedo que estoy atravesando. Es importantísimo, y esto es una sociedad que evade el dolor, la tristeza, los momentos incómodos, la ira. Entonces pasar por ahí, de permanecer y ver que no es peligroso para mí esta gama de emociones, que también puedo atravesarlas, es importantísimo, y probablemente sea uno de los puntos en los que o volvemos atrás o no seguimos, ¿no? Es como cuando sentimos que esto va a ser demasiado. ¿Qué nos pueden recomendar para cuando venga ese momento que en Enneagrama va a ocurrir, ¿no? Ese momento en el que siento, uff, ¿en qué me he metido? A lo mejor no hay que seguir por aquí. Cogerle la mano al otro, al que está en la cordada. Cuando tú hablas del ir en el tobogán, probablemente lo que te pide es, mami, mírame, o mami, dame la mano, ¿no? A mí me apasiona el cuento del águila y la gallina, ¿no? El águila que meten en el gallinero, ¿no? Y que el naturista le descubre, y con qué amor le dice águila, le lleva al amanecer, a la luz del sol, le dice águila, tú estás hecha
para volar, es la reina de los cielos, y le acaricia y le da confianza, ¿no? Desde ese punto de la noche oscura es cuando necesitamos a la acordada. Yo creo que el trabajo del Sherpa es ponerse al lado del que va más despacio, ¿no? Y abrir camino al que va más rápido. Entonces, es estar al servicio de esas cordadas. Porque claro, nosotras Sherpas, nosotros tres también subimos y vamos a cruzar en otra octava, pero estamos siguiendo el mismo proceso. O sea, no estamos libres de, ay, 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 yo voy con el helicóptero y os veo. Tú cocinas, tú montas tienda, te falta el oxígeno, Pasas frío. todo, igual que todos. O sea, y si no, pues será como la realidad virtual, digo yo. Pero sí, yo creo que la primera ley del eneagrama es todos somos uno. Recorremos en 7 fases, pero acordarnos que cada vez que uno se cae, caemos todos con él. Y que cada vez que uno se levanta, nos levantamos todos con él. Si perdemos de vista eso, todo lo demás empieza a caerse. Ya sabes lo fans que soy yo de la ecoaldea. Sí, esto es hermoso y es algo que después de estos años de acompañar aquí en la comunidad del Seminario Virtual de Eneagrama, he visto que es así, ¿no? Es como una parte había de escucharlo y decir, ay, qué lindo, ¿no? Pero todavía no experimentarlo. Y a lo largo de los años yo recibo comentarios como, yo nunca me imaginé que iba a volver a tener amigas nuevas, que iba a poder tener amigas de tantas partes del mundo que realmente siento súper cercanas, con las que puedo hablar auténticamente, como que esto no pensé que todavía me estaba esperando en la vida, porque pensé que los amigos solamente se conocían ahí en la infancia y que más o menos había que mantener, pero empieza a ocurrir esto, que hay un duelo de que a lo mejor de ciertos círculos en los que estaba, ya algunos temas no puedo hablar, ya como hay algo ahí que también empieza a transformarse, pero acá hay gente con la que me puedo acompañar también, entonces hago un duelo de una parte, pero también acá tengo un abrazo de Y otra, y por entonces, Zoom, que es alucinante. O sí, sea, este cambio. eh, Al principio parecía que esto no podía ser y ahora nos juntamos gente de distintas partes del mundo con una intimidad y una complicidad preciosa. eso, que no todas las partes del camino son difíciles, duras, tristes, dolorosas, que también hay estas partes acogedoras, blanditas, amables, que ayudan a que esa energía se renueve para los pasos que siguen, ¿no? Como estos puntos de refugios en el Camino de Santiago, donde te das una ducha, te tomas una sopita calentita, tienes a alguien a quien Y hay contarle la fisios, aventura. hay fisios voluntarios que te dan masajito y hay gente amorosa que te da un café por el camino. Sí, 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 sí. Eso, ojalá eso sintamos aquí en la comunidad y yo les agradezco mucho por ser esos sherpas amorosos que conocen las dificultades del camino y que no están desde un lugar de yo te cuento lo que te va a pasar, sino que como tú dices, voy y paso el frío contigo y te voy a avisar que no te vas a morir de ese frío que estás sintiendo. Sí, ese punto no estás solo. Así Y es. la pregunta, ¿y de esto se sale? Sí, se sale. Y volamos. Hermoso. Bueno, por último les quiero preguntar algo que les vengo preguntando a todos los ponentes, porque estamos en una edición de la siembra, ¿no? Estamos ahí removiendo la tierra. Tuvimos unas primeras ediciones de irnos al mar, abandonar un poco, tomar distancia de la tierra que conocemos, de los patrones que ya tenemos instalados para mirarlos con un poquito más de objetividad, pero hay momento de volver. Y entonces cuando volvimos encontramos que la tierra a lo mejor estaba con malas hierbas y estaba descuidada y que necesita nutrición y ver qué es lo que quiero sembrar con todo esto que he encontrado, que he sido. Entonces, si el eneagrama fuera una semilla, ¿qué fruto, qué árbol, qué tipo de planta nos da? ¿Qué tipo de fruto nos regala la humanidad el eneagrama?
Buena pregunta. Wow. Me recuerda mucho la pregunta evangélica, ¿no? La semilla más pequeña haría el arbusto más grande. Sí. Pero yo creo que es la que No permitas sé florecer cómo, en tu interior. no sé cómo se llama el árbol, ¿vale? Sé que es un árbol de muchas fotos africanas, que es un árbol inmenso. Creo que se llama el árbol del pan, ¿puede ser? O la higuera. Sí, da igual. Es ese árbol grueso, sólido, que se abre a una sombra cobijadora que te permite comer el fruto y que está ahí de referencia, ¿no? Fuerte y demás. Yo creo que el sembrado sería el árbol de la conciencia, del recuerda quién eres. Pues a mí también me surge otra imagen, que quizás sea la del bambú, que muchas veces crece muy poco, o te da la sensación de que mientras vas recorriendo y vas aprendiendo el enneagrama, vas creciendo muy poquito, pero hay abajo hay un pozo, una fuerza, una raíz que te sostiene y de repente, ¿no? Hay una 5 sensación de metros. que de repente llegas a los 5 metros. Yo creo que ese también es una sensación, es como una referencia muy oriental, pero creo que también nos puede ayudar a entender eso. Me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias por A ti. acompañarnos, por regalarnos esta sabiduría que se nota que no es solamente teórica y ojalá que inspire, ojalá que anime a más a caminar este camino para que lo hagamos juntas, como ha pasado en todas las ediciones. Son muchos los llamados, hay mucha gente a la que le llama la atención esto porque estas preguntas existenciales están dentro de todos surgiendo, pero después cuando nos damos cuenta de que hay que pasar de la parte de principiante a la escalada de más altura, nos vamos quedando más poquitos, pero esos poquitos hacen grupos muy fuertes. Y entre más grupos de montañeses haya en el mundo, probablemente nos vaya mejor como humanidad, o por lo menos esa es parte de la esperanza que anima este proyecto. Así que muchas gracias, por supuesto, a los Sherpas que nos están acompañando y guiando para que sostengamos el camino. A ti, Diana, por el Muchas gracias. esfuerzo que significa todo esto. Vaya, De sembradora. Muchas gracias. muchas gracias, de verdad. de A ti corazón. y a todas las personas que se han unido, que han llegado hasta aquí, que se están animando y que ojalá se animen a la parte que viene después, que es la parte práctica, que es la parte de charlar de lo que nos pasa, que es la parte de hacer las preguntas. Con Iván y con Concha vamos a tener algunos espacios que ya les contaré de qué se tratan para que podamos ir ahí al grupo, para que podamos hablar de esto que en primera persona y hoy nos está sucediendo, no sobre la idea que tengo de mí, sino sobre realmente esto que hoy me ocurre. Han sido espacios que han valorado muchísimos quienes han pasado por las ediciones anteriores, así que gracias por la generosidad de Iván y de Concha, porque esta generosidad del tiempo, del espacio, de la sabiduría es la que hace posible este proyecto realmente. Así que muchas gracias a todas y a todos y especialmente a ustedes dos por este espacio. Gracias.